tiempo de nuevo gobierno mundial. Es un periodo de guerra. Mucho se habla de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, y se conocen diferentes posturas al respecto. Lo cierto es que la palabra del Señor dice en segunda de Tesalonicenses 2:3: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablando aquí de esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel, hablando de la aparición del anticristo. No vendrá sin que antes se manifieste. Soy Myron Acevedo, bienvenidos, quédate hasta el final porque vamos a hablar un poco de este tema que es bastante controversial. Muchos tienen diferentes posturas respecto a la venida del Señor, pero ¿cuál es la postura correcta? ¿Cuál es la interpretación correcta acerca del fin de los tiempos? Hay quienes creen que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y que entonces arranca todo este periodo profético del fin de los tiempos con el arrebatamiento de la iglesia e inmediatamente se manifiesta el anticristo en los sellos de Apocalipsis. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? Hay que aclarar que durante muchos años se ha hablado en diferentes interpretaciones acerca del fin de los tiempos. Se ha hablado en diferentes formas de cómo puede ocurrir todo esto, pero siempre les he dicho que el panorama completo, quien tiene la absoluta verdad de cómo van a ocurrir los eventos proféticos, de cómo van a ser, es el Señor Jesucristo. Recuerde que la palabra dice que solamente el Padre sabe cuándo y cómo será su venida. Sin embargo, el Señor Jesús, en las profecías bíblicas del fin de los tiempos, dejó señales de su venida, de cómo sería su venida y aproximadamente cuándo ocurriría según unas señales que se establecieron, porque así lo dijo él cuando estaba reunido con los discípulos en el monte de los olivos, que lo puede leer en Mateo 24. Habla de guerras, rumores de guerras y todo lo que vendría en este tiempo. Pero analicemos un poco hoy cómo se está viviendo y qué está pasando actualmente en el mundo. Los que creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, los pretribulacionistas, creen que el arrebatamiento va a ocurrir tras la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Es decir, se manifiesta el anticristo e inmediatamente ocurre el arrebatamiento de la iglesia, como dice segunda de Tesalonicenses 2:4. Y entonces ocurre primero el arrebatamiento de la iglesia, se manifiesta el anticristo, viene la marca de la bestia, los juicios y aparece entonces la segunda venida de Cristo. Es lo que creen los pretribulacionistas. Esta postura, hay que decirlo, es una postura totalmente nueva que se introdujo aproximadamente en el año de 1832 y formó parte de las tesis dispensacionalistas de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto o el rapto secreto, y esto fue incorporado en la Biblia de Scofield en el año de 1909 y hoy es la teoría que más ha tomado fuerza en la mayoría de las iglesias, la teoría dispensacionalista de John Nelson Darby. También está la otra postura, que es la semitribulacionista. Se considera que la iglesia pasará 42 meses en la tierra tras la aparición del anticristo. Entonces la iglesia se enfrentará a lo que tiene que ver la marca de la bestia, a lo que tiene que ver la persecución a la iglesia, y se enfrentará a esa parte que la Biblia dice que muchos serán muertos por causa del Señor, que se encuentra en Mateo 24, que dicen seremos aborrecidos por causa de su nombre, y dice también que muchos serán decapitados, a todos aquellos que no adoren
a la bestia, que no adoren su imagen, morirán por causa del Señor. Otros serán perseguidos, vendrá un tiempo de persecución a la iglesia, y antes de que se manifiesten los juicios reales de las trompetas, las copas de la ira, la iglesia va a ser arrebatada a mitad de ese periodo de la gran tribulación, ya antes de que el anticristo se convierta en esa abominación de desolación por la profanación del tercer templo en Jerusalén. Es lo que creen esta postura semitribulacionista. Luego hay otra postura que son los post-tribulacionistas. Creen que el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo evento y será al final de la gran tribulación. Recuerde usted que hay versículos que dicen que a la final trompeta, hay versículos que dicen que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos serán conmovidas, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Hay muchas posturas respecto a cómo serán los tiempos finales, pero siempre se ha dicho que la verdad absoluta la tiene solamente el Padre. La verdad absoluta la tiene solamente el Señor. Ahora bien, se habla mucho acerca de la venida del Señor, pero la palabra dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Hay quienes creen que este ser de maldad llamado anticristo ya está en la tierra. Y si entonces durante años hemos tenido una mala interpretación o una de estas posturas ha estado errada, no lo sabemos. Pero lo cierto es que hay quienes dicen que ya está tras bambalinas, que es ese ser de maldad que ya está gobernando en las altas élites, que ya está en el mundo. Y entonces, como dice el libro de Apocalipsis, es ese caballo blanco, ese jinete blanco que salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Ese caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Esa postura de gobernante que ya está gobernando en las altas élites, que ya está gobernando en las altas esferas gubernamentales, OTAN, ONU, Foro Económico. Y entonces ya hoy se planifica a nivel mundial, como lo ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Emmanuel Macron, que viene un tiempo de nuevo gobierno mundial, un nuevo orden desean implementar en la tierra, porque ya lo hablaron hace poco los presidentes más importantes del mundo. El segundo caballo es un periodo de guerra. Y entonces el abrebocas, el inicio de esto es lo que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Y todo se está moviendo como fichas de ajedrez en un juego. La guerra que se está moviendo entre Rusia y Ucrania, que se pudiera extender a otros países, ahora parece que por un momento la guerra acabó. Pero no sabemos qué puede pasar mañana. Y el panorama es que viene un tiempo difícil de guerra. El otro caballo, el tercer caballo, es la hambruna después del periodo de guerra. Y ya los presidentes, tanto Biden como Macron, han anunciado al mundo el hambre que se avecina a la tierra, precisamente generado por el conflicto militar que hay. Y hoy vemos que el hambre, anuncian ellos, se hará más fuerte en los próximos meses, donde países estarán disputándose reservas de alimentos, donde países estarán padeciendo por falta de alimento, no por falta de dinero, sino por falta de alimento. Y vemos que el tercer sello, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, habla de esa gran hambruna que viene a la tierra. Y hoy estos presidentes, estos líderes mundiales han hablado de esto. El cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerra, según Apocalipsis 6. Entonces, hoy podemos ver que a lo mejor ese ser de maldad, ese anticristo, ya está en la tierra, gobernando en las altas esferas tras las sombras. Quizá para muchos ya es visible
y es el jefe el que está ordenando todo desde las sombras. Y entonces las decisiones que salen de OTAN, ONU, Foro Económico, todas estas decisiones, todas estas directrices van guiadas por ese espíritu de anticristo, van guiadas por este hombre que es el que ordena absolutamente todo. La persecución cristiana también fuertemente se ha levantado en esos últimos años y se recrudecerá a medida que se implemente el nuevo gobierno mundial, el nuevo orden del cual ya se ha hablado y del cual ya están trabajando para implementarlo en el mundo. La moneda digital, el dólar digital, la tecnología de los celulares en la piel, todo funciona como un engranaje de relojería para implementar el nuevo gobierno del anticristo, el gobierno del anticristo en la tierra. Pasará entonces la iglesia por la gran tribulación, enfrentará la iglesia al anticristo. Hay versículos que nos dejan ver que la iglesia va a estar en un periodo de prueba en la tierra. Hay versículos que pareciera decirnos que muchos van a ser martirizados por la bestia, a los que no adoraron su imagen. Hay otros que creen, dispensacionalistas, que el arrebatamiento es primero y luego todo lo demás. Se manifiesta el anticristo y ocurre todos los juicios de la tierra. Pero el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, hijo de perdición, oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios. Esto concuerda mucho con la persecución que habrá. Concuerda mucho con lo que dice Mateo 24, que seremos aborrecidos por causa de su nombre y que muchos seremos martirizados por causa de su nombre. Concuerda mucho con lo que dice Apocalipsis: y vi las almas de los decapitados, de los que no adoraron a la bestia a su imagen. ¿Quién tiene la razón? Si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. Si se irá en el periodo pretribulacional, se va en el periodo semitribulacional o se va en el periodo posttribulacional. Hay muchas interpretaciones. La verdad absoluta la tiene solamente el Padre. Solo que usted debe prepararse para cuando eso suceda. Tú tienes que estar preparado para lo que venga. Mateo 24:13 dice: y el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar hasta el fin significa mantenerse firme hasta la venida del Señor. Mantenerse firme hasta que ese momento glorioso ocurra. Soy Myron Acevedo. Déjanos tu comentario al respecto. Nos vemos en un próximo video.